En episodios anteriores reconstruimos la aterradora historia del mata ancianas de Cuba. Raúl Castro había pasado meses asesinando sin ser detectado, pero su método de crimen tenía un punto débil. Un día cometió un error. Una víctima sobrevivió y su rostro quedó expuesto. La policía cubana lo identificó, lo rastreó y finalmente lo capturó. Pero lo que más sorprendió a las autoridades no fue la evidencia ni las pruebas en su contra, sino la frialdad con la que habló cuando le fue interrogado. Hoy, en Tras el Velo del Crimen, exploraremos su confesión, el juicio y qué fue de él después de su condena. Yo soy su anfitriona Liana Díaz, conocida por Cubano 80. Una confesión escalofriante. Después de su arresto, Raúl Castro fue llevado a la sede de la policía en La Habana. Durante horas permaneció en silencio. No preguntó por qué estaba ahí. No intentó defenderse. No pidió un abogado. Simplemente esperó. Hasta que finalmente decidió hablar. Las primeras palabras que dijo fueron perturbadoras. Escuchen Este individuo dijo: ¿cuántas crees que fueron? Los detectives se miraron sorprendidos. Él no preguntó ¿de qué me acusan? Ni tampoco preguntó ¿qué pruebas tienes? No negó nada, simplemente preguntó cuántas víctimas creían que tenía. Entonces, con una calma inquietante comenzó a hablar. Detalló cómo seleccionaba a sus víctimas, cómo lograba entrar en sus casas sin forzar la puerta, cómo ganaba tiempo antes de atacarla. Describió los crímenes sin emoción, sin remordimiento. Y dijo: las viejas estaban solas, nadie las iba a extrañar. Para los investigadores no quedaba duda. Raúl Castro no tenía empatía, no sentía culpa. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, su respuesta fue simple: me gustaba, me hacía sentir poderoso. El juicio de Raúl Castro fue uno de los más seguidos en Cuba. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Las confesiones que él mismo hizo en el interrogatorio, los objetos robados de sus víctimas que fueron encontradas en su poder, el testimonio de la anciana que sobrevivió. La defensa intentó alegar que sufría de trastornos mentales. Claro, todo el mundo cuando comete un crimen dicen que tiene problemas mentales. Ay, no sé lo que hice, ¿verdad? Pero los psicólogos determinaron que él sabía perfectamente lo que hacía y lo disfrutaba. Después de varias semanas de juicio, el veredicto final llegó: culpable de múltiples asesinatos. El tribunal lo sentenció a pena de muerte, pero ya ustedes saben que en Cuba las ejecutaciones casi no se llevan a cabo. Finalmente su sentencia fue conmutada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Raúl Castro fue enviado a la prisión de máxima seguridad combinado del este en La Habana. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está él hoy? Bueno, Raúl Castro pasó sus últimos años aislado en una celda, separado del resto de los reclusos. Los guardias que lo vigilaban decían que nunca mostró arrepentimiento, nunca preguntó por su familia, nunca pidió visita, simplemente aceptó su destino y murió en prisión en el año 2000, sin haber expresado una sola palabra de remordimiento. Raúl Castro fue
el primer asesino en serie identificado en Cuba. Sus crímenes revelaron un lado oscuro de la sociedad cubana, donde muchos creían que la violencia extrema no existía. El mal puede esconderse en la rutina, en los rostros más comunes, en los lugares más inesperados. Raúl Castro no era un monstruo de ficción, caballero, sino un monstruo real que caminó por las calles de La Habana sin levantar sospecha. Su historia nos recuerda que la confianza mal depositada puede ser fatal y que muchas veces el peligro no viene de la oscuridad, sino de quien menos imaginamos. Cuba no volvió a ver un caso como este, pero la historia sigue siendo un eco de advertencia. La seguridad nunca debe darse por sentada y la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Su caso sigue siendo un recordatorio aterrador de que incluso en los lugares más vigilados, el mal puede esconderse en plena vista. Así cerramos nuestra serie sobre el Mata Ancianas de Cuba, pero la maldad no conoce fronteras. En el próximo episodio hablaremos de Pedro Alonso López, el hombre que confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú, y cómo logró evadir la justicia por tanto tiempo y qué pasó con él después de su captura. Yo soy Diana Díaz, también conocida como Cubano 80, y esto fue Tras el Velo del Crimen. Manténganse curiosos, alertas y seguros. Y recuerden, todo lo que brilla no es oro, y en la confianza está el peligro. Hasta pronto. Chao, chao.